Hablando de presidentas, Claudia Sheinbaum ya le respondió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que sí fue ayer, dio su informe y pues una vez más intentó golpear la reforma al Poder Judicial diciendo que ojalá que sí se combata la injusticia y que ojalá sí se apunte para beneficiar al pueblo y defender los derechos humanos y shalala, esta cantaleta. Y pues yo ayer platicaba, pues es que debería de estar contenta entonces, si esa es su lucha, si ese es su propósito y es su bandera, debería de estar contenta porque precisamente eso es a lo que apunta la reforma al Poder Judicial y se ha dicho incansablemente y lo hemos expuesto en foros, en mesas de análisis de debate, en redes sociales, en papers, en columnas, lo hemos dicho mil veces, ¿no? Y se ha explicado hasta el cansancio, pero nuestra presidenta ya le respondió, tenemos un video, vamos a ver qué le dijo, porque yo lo puedo parafrasear, pero pues qué mejor que escucharlo de viva voz de la presidenta. Es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede por un lado estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada, o casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles, o casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México. ¿Qué hubo? Y dice, ¿cuál carrera judicial? Si el 50% de los trabajadores son familiares de algún otro trabajador de ahí o de algún machuchón, ¿cuál carrera judicial? ¿Cuál transparencia? No, 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 lo que había no era eso. Y por otra parte, pues también se informó que la reforma al Poder Judicial avanza, contrario a lo que se especula, contrario a lo que intentan regar por ahí la comentocracia conservadora para desprestigiar. Hemos visto por ahí ciertos tweets intentando golpear, desprestigiar y pues ensombrecer este proceso democrático tan importante para nuestro país que pues hay que decirlo no tiene precedentes por lo menos en tiempos recientes y no hecho de esta manera. Entonces, hoy sale el coordinador de política y gobierno Arturo Saldívar, exministro, y dice que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo ha alcanzado un avance del 84%, o sea, 15.533 casos en la verificación de requisitos de elegibilidad para la elección de jueces, magistrados y ministros. De estos expedientes, 8.626 han sido calificadas como elegibles. Entonces, imagínense, tenemos por lo menos en este momento que les estoy informando, más de 8,000 personas que podrían ser candidatas, que tienen su perfil completo, en orden y listos para pues ser electos por el pueblo, para ser
pues revisados por el único soberano. Entonces, eso a mí me llena de orgullo porque escuchábamos gente decir, más que nada, sí comentócratas, pero también gente, pues en la fila del súper. Yo soy bien mitotera, yo soy bien chismosa. A mí me encanta estar en el súper y estar en la fila escuchando a ver qué dice la de atrás, la de adelante, qué andan hablando, qué se comenta. Y pues yo sí he escuchado, ay, pero ¿cómo vamos a elegir? Bueno, recuerden también que yo, igual que Sofía, vivimos en Jalisco, una entidad federativa muy conservadora, eh, en muchos sentidos, no solo en cuestión moralina, sino también en cuestión política. Entonces, cada vez menos, pero todavía hay un montón de gente que piensa así. Imagínense que hay reuniones familiares en Navidad que algunos vamos a enfrentar, que es como sentarte a cenar con los de Atypical TV, por ejemplo. Pero bueno, entonces estos datos que entrega Arturo Saldívar hoy, pues es un absoluto contraste con el Vox Populi, con estos intentos de desprestigiar los esfuerzos titánicos que se están haciendo en cuanto a la reforma, ¿no? Y también pues Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, insistió en que conforme a la Constitución no habrá recursos públicos para financiar las campañas de estos candidatos que resulten pues filtrados, ¿no? Que salgan de este filtro y aspiren a tener algún cargo como jueces, magistrados o ministros. Sin embargo, esto es bien importante y hay que decirlo de una vez porque luego si sucede van a decir, no, que no, no. Los medios públicos sí estarán disponibles para los candidatos y me parece genial que se preste pues este espacio que al final es del Estado para informar a la gente sobre las personas que pueden ser sus próximos juzgadores. ¿Cómo ves, Sofi, estos avances que se comunican al pueblo y también la respuesta de Claudia Sheinbaum? Pues bueno, me encantó ahí nuestra presidenta, ahí poniéndole los puntos sobre las IES a Norma Piña, me pareció también un buen, pues, reestructurarlos, ¿no? Devolverlos a donde realmente están, ¿no? Esta cuestión de la opacidad en el Poder Judicial, de la inexistencia de la carrera judicial, pero sobre todo de una cerrazón ante la posibilidad de que puede haber una conformación diferente del Poder Judicial. Y creo que esta es la parte más grave que hemos visto que no existe en el Poder Judicial. Incluso mencionaron algo muy interesante respecto a quienes ya participaban o ya son jueces, magistrados en el Poder Judicial que presentaron su renuncia, pero de igual manera se registraron en el concurso, pues, ¿no? Y que iban a hacer una excepción para revisar estos casos sobre qué estaba pasando, ¿no? Me pareció interesante que hubiera como esta ambigüedad y sobre todo, pues, esta denuncia, ¿no? De que prácticamente ya tenían casi un pase directo, por decirlo de alguna forma, para participar en, pues ahora sí que en la evaluación del comité. Sin embargo, habíamos visto pues muchos posicionamientos por parte del Poder Judicial porque sabíamos también que había muchos mitos que se habían estado pues mediatizando y que no representaban una totalidad de lo que había y contemplaba la reforma al Poder Judicial, ¿no? Entonces, creo que vamos avanzando y también sobre la marcha vamos enfrentando y demostrando que la reforma al Poder Judicial pues no era este ente maligno que nos estaban haciendo creer. Y aunque sabemos que Norma Piña va a seguir escupiendo mentiras y va a seguir diciendo que no, que los derechos humanos están bajo peligro, pues bueno, querida Norma Piña, había altas esperanzas cuando llegaste a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, altas esperanzas en ti porque pensamos que podrías tener una historia diferente al frente del Poder del Poder Judicial, pero pues durante toda tu gestión, que no fue corta, ha sido bastante amplia, pues no has hecho mucho al respecto más que ser una fiel opositora y ni siquiera representar aquello que debería de representar la Suprema Corte de Justicia. Así que, pues todas estas denuncias caen en saco roto porque pues tampoco has representado aquello que estás criticando, ¿no? Entonces, pues bueno, ya llegará la reforma, ya llegará la renovación de la Suprema Corte de Justicia y estaremos todos presentes para votar por ellos y también para
pues seguir al tanto del tema, ¿no? Y obviamente también seguir revisando al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, como lo ha estado haciendo la población mexicana durante más de 6 años, y que también pues vamos a seguir en ello, ¿no? No vamos a cambiar al respecto. Y sobre el tema pues de la publicidad, creo que va a ser un ejercicio interesante y creo que ahí los medios públicos van a tener que marcar una diferencia importante. Creo que sí puede haber posibilidad de una competencia injusta por aquellos que, por ejemplo, ya tengan una plataforma de redes sociales, que va a ser difícil también la revisión de los recursos que estén en las redes sociales, porque incluso durante las campañas políticas con los partidos políticos que reciben financiamiento público, es difícil el rastreo del presupuesto y de los recursos que se invierten en las redes sociales. Entonces creo que ahí pues va a ser muy importante la labor del INE, de la revisión también pues, de quienes sean como observadores electorales, porque yo sí creo que puede haber una posibilidad de una competencia injusta de aquellos que, por ejemplo, no tengan la facilidad de las redes sociales o que tal vez apenas empiezan a abrir sus redes sociales porque saben pues de lo que viene, pues van a tener una amplia desventaja a quienes, por ejemplo, ya tienen plataformas grandes, a quienes, por ejemplo, ya han estado participando en algún otro espacio o que tal vez han tenido una carrera que les dio exposición mediática. Entonces creo que pues esto van a tenerlo que desafiar los medios públicos, pero sobre todo las instituciones reguladoras de este nuevo ejercicio. Creo también esta primera elección nos va a servir mucho como un poco de ensayo para lo que se vendrá en el 2027, pero pues esperemos también la constante regulación también por parte de los medios de comunicación para denunciar aquello que vean que pueda ser injusto y que obviamente la participación de nuevo de la ciudadanía va a ser sumamente importante para hacer este ejercicio lo más igualitario posible, ¿no? Planteas una cuestión bien interesante que da hasta para debate de toda una hora de programa o más, que poco se habla, pero yo creo que a estas alturas ya se tiene que tomar en cuenta, no solo en esta elección que viene, sino en todas las otras para otros cargos, que es el uso de redes sociales y la competencia injusta que muchas veces puede representar para ciertos perfiles que, como dices, han estado alejados de redes sociales o tal vez tienen un perfil bajo o quizá no tienen acceso a espacios como este, como otras mesas donde participamos tú y yo incluso, eh, y se tiene que regular, porque además, bueno, a mí que me gusta un montón, y a ti también, este tema de la comunicación, y pues también aquí en el chat sabrán que pues no es la única manera de hacer política y de difundir propaganda en favor de una persona u otra, el uso de las redes personales diagonal oficiales del perfil, sino la creación de cuentas alternas, la creación de cuentas que no tienen quizá el nombre de la persona, pero apoyan. Algunas veces no digo que no, será de manera orgánica, pero también muchas otras veces se emplea pues de manera un poquito opaca y estará muy interesante porque yo estoy segura de que quizá no en esta elección, sino de cara al futuro, se tendrá que hablar de esto, se tendrá que regular, se tendrá que empezar a pensar en otros mecanismos para regular, pues el gasto, ¿no? El gasto, la exposición, no por censura, no por decir, no, pues es que tú eres bien chida para redes, entonces tú no juegas. No, sino en el sentido de plantear una especie de piso parejo y de asegurar que todos y cada uno de los perfiles tenga pues un acceso justo, igual a este tipo de publicidad, de difusión de su forma de pensar, de su trabajo y demás. Pero bueno, fíjense, mientras estaba yo alistándome para entrar aquí, pues me enteré de que ya se aprobó el presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados. Fue una discusión que se extendió por poquito más de 4 horas. Como siempre, hubo ahí, dice Rafa, no todas las redes sociales están en las asambleas convencionales. Claro, sí, claro.
y también será una oportunidad, si se regula, si se pone ahí el dedo en el renglón, pues será una oportunidad también para que mucha gente que no hace territorio, pues baje a las calles y apueste por otro medio, otra vía, otra forma de dar a conocer su trabajo y estar en contacto con la gente. También esto que menciono no es para desprestigiar nada. Sería estúpido que lo hiciera yo. Pero dice, oso discrepar, es como aquí apoyamos al licenciado César Gutiérrez. Se me vino a la mente precisamente el, no voy a salir a la oposición con la cantaleta que si gana fue por las redes sociales. Ah, no, 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 no. Yo digo, en el caso del licenciado César, él tiene años y años teniendo acceso a mesas de análisis, a programas, a redes sociales, pero él ya es una chamba que ha hecho desde muchísimo antes de que siquiera se planteara esta reforma, de que siquiera se planteara la posibilidad de que él pudiera participar. Entonces, yo digo más bien, en el caso de ciertos perfiles, ni siquiera estoy pensando en alguien en específico, pero ciertos perfiles que apuestan a hacer un derroche bárbaro de varo, porque pues es más difícil, como decía Sofi, rastrear cuánto se está invirtiendo, ¿no? Y en el caso de César, su crecimiento, su plataforma y todo eso que vemos es orgánico, es una plataforma que él ha trabajado desde muchísimos años, como decía, que es súper disciplinado, que ha participado en muchísimos espacios. Entonces yo creo que es bien fácil detectar qué plataforma es orgánica, qué plataforma está hecha y construida a base de pautas y pues qué cuentas se crearon simplemente para apoyar e inyectarles dinero y después pues crecer o hacer crecer a cierto perfil, pues jugando un poquito con la exposición que te dan las redes sociales. Pero no, 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 yo no digo en el sentido de que se plantee censurar o descalificar o lo que sea, porque pues precisamente yo creo que gracias a la cuarta transformación, neta, hemos visto un surgimiento, un auge, un despertar en redes sociales y pues el mismo expresidente López Obrador lo decía, ¿no? Las benditas redes sociales que nos han tenido conectados, activos, difundiendo, desmintiendo y demás. Pero bueno, vuelvo a lo del presupuesto de egresos de la federación. Eh, Morena y los partidos aliados califican este presupuesto que ya se aprobó en lo general en Cámara de Diputados como realista y responsable. Me gustó mucho lo que dijo el coordinador de la bancada del PT, que es Reginaldo Sandoval. Dijo que el presupuesto del próximo año es transparente, honesto, viable y equitativo. Y que la prioridad sigue siendo el gasto en bienestar social, porque de esto que se presentó, el 62% de todos los fondos disponibles se destinará a esto. Y aquí les va, tengo este dato que me parece muy importante, esperanzador, congruente, todo lo que usted pueda decir aquí cabe, porque dice, dentro de esta bolsa que se aprobó, 15,000 millones de pesos son para las nuevas pensiones para mujeres adultas mayores, 78,800 millones de pesos para la beca Rita Cetina, 2,000 millones de pesos para el programa Salud Casa por Casa y 32,000 millones de pesos para el Plan Nacional de Vivienda. Todos estos programas son nuevos, acaban de entrar en vigor, acaba de presentar nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y a mí me llena de orgullo que se esté siendo consecuente y que se esté invirtiendo tanto y se esté destinando tanto de esta bolsa que se aprobó al gasto social, al gasto en bienestar, pero sobre todo a estos nuevos programas, porque esto nos comprueba que no solamente dijo, ay, pues voy a presentar esto y ahí le vamos inyectando poco a poco, vamos sacando pilotos, vamos viendo cómo avanza o contratamos deuda o lo que sea. No, se está tomando en cuenta en el presupuesto, se está destinando un montón de dinero en esto y pues los números no mienten, hemos visto cómo han presentado avances, cómo se va caminando en este sentido. Se presentó hace unos días la noticia de que se iban a cancelar otros 2 millones de créditos impagables que tenían muchos trabajadores. Entonces, pues a mí, ¿qué les puedo decir? Me llena de orgullo, me encanta y estoy disfrutando lo votado. Sofía Lameiro, ¿cómo ves esta discusión? ¿Cómo ves este presupuesto? Fíjate que siempre que hay una discusión como de este
tipo, a mí me gusta siempre hacer una retrospectiva de dónde estábamos, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio de Felipe Calderón. Y recuerdo como siempre que, por ejemplo, en el de Peña Nieto, que es, yo creo que el que a mí me tocó más como con redes sociales y como con más efervescencia política, en redes, pues porque con Felipe estaba un poquito más chiquita, recuerdo cómo había ciertos análisis en redes en el que veíamos siempre la disminución del presupuesto en programas importantes, por ejemplo, la disminución en áreas como salud, educación y sobre todo que se veían prioritariamente afectados sectores como los sociales, ¿no? Ya sean sueldos a maestros, menos presupuesto destinado a los programas sociales, ¿no? Y me parece que es muy valioso que ahora cuando discutimos el presupuesto, sin duda siempre hay discusiones respecto a, ay, no, hay menos gasto a cultura, hay menos gasto a turismo, hay menos gasto acá, pero siempre hay una contraparte, ¿no? Desde hace ya unos meses, el secretario de Hacienda había mencionado que la disminución, por ejemplo, de este presupuesto provenía de que se terminaban los grandes proyectos de infraestructura con los que finalizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, se termina el Tren Maya, se terminan también etapas importantes del tren transísmico, hay realmente una disminución más bien en el gasto de infraestructura porque evidentemente se acaban los proyectos. Y como también lo mencionaba durante varias mañaneras la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hay un aumento en programas sociales, no solamente en que hay más programas sociales, va a haber un aumento también en los montos de los programas sociales, pero que, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructura íbamos a ver una disminución porque apenas iban a empezar los análisis o los estudios de ciertos proyectos de infraestructura que estaban contemplados, ¿no? Por ejemplo, el de los trenes, el de, bueno, muchos otros proyectos que ya ha contemplado la doctora, ¿no? Entonces me parece que es interesante porque también es importante que ubiquemos que un presupuesto que se contempla anualmente también tiene diferencias en las etapas de un sexenio y que creo que esto es relevante, ¿no? Porque esperemos también para el próximo año veamos un aumento en infraestructura porque ahora ya vamos a empezar la construcción de ciertos proyectos, también vamos a ver, por ejemplo, una regulación en algunos otros montos y me parece que esto es valioso también para nosotros entender que a veces es difícil entender los presupuestos federales y locales, los presupuestos públicos, porque están construidos con un idioma, con un lenguaje un poco complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que lo que más resalto es esto, que haya más programas sociales, pero sobre todo que se están haciendo de manera muy responsable, sobre todo que vienen también del análisis de un censo de bienestar que se hizo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, también para dar una perspectiva mucho más amplia sobre la integración de estas nuevas personas a los programas sociales y sobre todo, pues hay que recalcar que creo que es muy, muy valioso el aumento de los montos de los programas sociales para regularlos respecto al aumento de la inflación, que también vale la pena la puntualización respecto a que en estos últimos 3 meses del año también ha disminuido la inflación en nuestro país, ¿no? Entonces creo que pues vamos a seguir viendo ahora la discusión en el Congreso local de Jalisco, lo cual también va a ser muy interesante, Meli, que tú también lo vas a vivir muy de cerca, y vamos a ver también cómo desde Movimiento Ciudadano seguramente van a estar llorando porque no les dan los millones que ellos esperan para los sueldos y los superlujos que esperan pues del gobierno estatal y de los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano y que obviamente sabemos que va a haber una diferencia brutal entre un presupuesto federal que dedica mucho de su presupuesto a los programas sociales, a diferencia de un gobierno local, estatal o municipal que más bien gasta en super sueldos o en gastos superfluos, ¿no? Entonces, pues estaremos ansiosas para ver esa discusión y ya veremos cómo va con nuestro nuevo flamante gobernador. Sí, ahí vamos a estar, mira, al pie del cañón y vamos a venir a chismorrearles todo lo que vaya pasando. Me gustó mucho la puntualización que hiciste respecto a que no hubo
un, un recorte en ciertos sectores, sino más bien que se concluyen obras, se concluyen ciertas etapas en el gobierno. Y luego yo entiendo que mucha gente pues cuestione o que tenga ciertas inquietudes porque, como dices, pues a veces no nos da la cabeza para todo, a veces no nos da la vida para todo y no entendemos quizá el lenguaje inaccesible en el que se plantean ciertas cosas, ciertas reformas, ciertas iniciativas que se van aprobando en las cámaras, en el legislativo en general, pero yo creo que sí es bien importante tomar en cuenta esto que mencionas, en el sentido de que pues no hay recortes, hay etapas que se cierran, hay etapas que están por arrancar, y hay reasignación de presupuesto. Y lo que debe de ser el termómetro más valioso y el que debemos de seguir con más ahínco en este periodo el segundo piso, la cuarta transformación, yo apostaría que fuera el hecho de que se han adelgazado este presupuesto, se ha adelgazado, pero en el sentido de lo que se le asigna al gobierno, ¿no? A seguir apostando por la austeridad republicana, a seguir apostando por una economía moral, a que se redistribuya de forma más justa el presupuesto. Y pues lo veíamos hace unos días que se plantea, ¿no? El hecho de reasignar el dinero que se destinaba a ciertos sectores, a este gobierno paralelo que decíamos, que es el INAI, por ejemplo, que son ciertas instituciones que pues decimos es que pues es que no sirven para nada y es que es un nicho de conservadores y es un nicho de gente que le gusta vivir bien y que le gusta vivir al amparo del erario sin hacer nada o dedicándose a golpetear nada más. Entonces, pues yo coincido plenamente contigo, creo que hay que ver en qué se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo y no dejarnos llevar por el sensacionalismo que luego vemos en redes sociales de parte de la derecha. Nos quedan no es cierto, nos quedan 3 minutos de transmisión. No sé si ya esté alistándose por ahí el cubano. Tenemos 220 espectadores simultáneos en este momento, pero yo creo, veo a la Marvel escribiendo, aún no llegan. Ah, bueno, pues podemos darle ya para finalizar a cómo también está nuestra presidenta dando un mensaje muy claro en cuanto a relaciones internacionales, geopolítica, política exterior, como usted le guste llamar a este tema, de que vemos a un Trump muy bravucón, sigue rabioso, sigue ladrando. Y muchos decíamos, y yo soy una de esas personas, yo me equivoqué y lo reconozco. Yo decía, pues es que es porque está en campaña, pero en cuanto resulte electo, si resulta electo, pues le va a bajar porque ya no le va a servir la estridencia en el discurso, ya no le va a servir la denostación, el racismo del que hace gala a día de hoy. Y me equivoqué. Y vemos que resultó electo y sigue, y si acaso se recrudece su discurso. Y vemos a Claudia Sheinbaum haciéndole frente, vemos a Claudia firme, vemos que defiende nuestro país con una integridad, con un amor y con un carácter que yo creo que mucha gente no esperaba. Y por otro lado tenemos ahí a Trudeau, pues haciéndole el juego a Trump, ¿no? Cuando también lo mencionó, no sé hace cuántas mañaneras, pero mencionó Claudia que pues México intervino para que no lo sacaran del Tratado de Libre Comercio. México intervino para que lo siguieran tomando en cuenta. Y ahora que le revira Trump, Claudia Sheinbaum sale en defensa pues del país vecino, de Canadá, y dice, no, es que tenemos que ser como Juárez, tenemos que respetar a las otras naciones, tenemos que respetar pues la autodeterminación de los pueblos, tenemos que respetar la soberanía, y me encantó este mensaje porque pues ya no solamente fue defender la soberanía de México, ¿no? Que sería natural, aunque tengamos expresidentes por ahí que no lo hicieron. Pero diríamos, es natural que lo haga. No, pero ella va y hace lo mismo con Canadá, aunque no recibimos esa cortesía de su parte. Hace poquito no recibimos esa cortesía, pero ella sale en defensa y me pareció maravilloso, me parece un gran mensaje en cuestión geopolítica. ¿Cómo percibes tú esto que dice ella?
Creo que se volvió a apagar. A ver, ya. Ya volví. Creo que fue un mensaje atinado, creo que era también una necesidad de también poner como un alto a estas declaraciones de Trump, que yo creo que justamente es eso, ¿no? Una declaración que busca una reacción por parte de quien está del otro lado para ver qué tanto puede avanzar, ¿no? Normalmente este es el lenguaje también de muchas personas que tienden a ser abusivas, y tú no me dejarás mentir, Meli, siendo psicóloga, entiendes perfectamente esto, en el que a veces andan ahí midiendo las aguas para ver qué tanto pueden presionar o alcanzar, ¿no? Y creo que un poco ese es el comportamiento de Trump, ¿no? En el sentido en el que está buscando qué tanto puede avanzar, qué tanto puede presionar a la presidenta para poderle, pues para ver qué puede avanzar y qué no puede avanzar, ¿no? Total, realmente me parece una decisión muy atinada hacerle saber tanto a Trump como al resto de su gabinete que la relación va a ser, o bueno, la comunicación más bien, será más bien por los canales oficiales y de las formas oficiales, para también, creo yo, que abre la puerta a todo el personal diplomático que va a haber en medio de Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces creo que eso también nos ayuda a aligerar mucho la carga de estar pues entre dimes y diretes de un diálogo que realmente no está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuándo toma posesión Trump, me parece que es en enero del próximo año y vamos a ver qué tanto avanza. Probablemente sea que cuando tome posesión bajen un poquito los ánimos. Yo creo que también eso va a pasar no al inicio de su mandato, sino un poco más adelante, porque creo que va a ser necesario considerando que su gobierno pues también va a entrar en un momento un poco difícil para Estados Unidos en términos de pues un Estados Unidos que está lastimado todavía, que tiene bastantes problemas financieros, bastantes problemas económicos y que va a ser necesario que pues dé resultados también pronto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo avanza y pues esperamos sigan siendo pues los canales de comunicación, aunque creo que también en la mañanera van a seguir haciéndole esas preguntas, pues que le van a querer sacar la jiribilla, ¿no? Y me parece también prudente que la doctora pues se mantenga siempre en el lado de la diplomacia y me parece también valioso que pues con Canadá se mantenga también una relación cordial, amable, porque a pesar de que Trudeau ha sido un presidente que ha brillado por su ausencia y que sabemos, como tú bien decías, ¿no? Que le anda haciendo el juego a Estados Unidos y que prefiere más bien defenderse él mismo antes que cualquier otra cosa, pues creo que o sea, es muy rescatable que México esté pues poniendo ahora sí que el ejemplo de una buena diplomacia, de una buena relación internacional y que les estamos enseñando a nuestros vecinos del norte cómo deberían de hacerse